8 de la mañana y 44 minutos. Les decíamos, en este segundo bloque vamos a estar en contacto con Diego Piris en Rivera, que ha realizado toda la cobertura para Subrayado de lo que fue primero la frenética búsqueda de vecinos, pero además con un despliegue de ejército, bomberos, policía, que procuraba dar con esta niña que lamentablemente, como hemos informado ayer, fue encontrada, fue hallada muerta. Tremendo. Y obviamente con Danilo volvíamos a hablar y les comentábamos que íbamos a tener este contacto con la presidenta del directorio del INAU, porque obviamente, y más allá del profundo dolor que causa una situación de este tipo, me imagino la preocupación que debe tener como directora del INAU por la reiteración de casos de agresiones a niñas y adolescentes, en particular en algunas zonas también del país. Y sobre todo, Humberto, porque hay cifras. Cuando hablamos de estos casos, evidentemente no podemos dejar de individualizar, de ver esos rostros, de ver esas familias que son afectadas. Pero hay cifras que son realmente alarmantes y que deben interpelarnos a todos. El 93% de las personas que agreden a niñas, niños o adolescentes son familiares directos o integrantes del núcleo familiar o allegados al entorno de esa familia. 93%. Poco aquello que decíamos, ¿no? De cuídate de los conocidos, ya no de los desconocidos. Y estamos en contacto con Marisa Lindo. Vamos a darle los buenos días a la presidenta del INAU. Marisa, buenos días. Muy buenos días. Bueno, obviamente hemos estado escuchándola y lo primero, la manifestación lógica de profundo dolor por la situación y solidaridad con la familia de esta niña, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que no hay palabras que dimensionen el dolor, la indignación y la preocupación de todos aquellos que tenemos responsabilidades vinculadas a la infancia y la adolescencia. El caso de Valentina es un caso que necesariamente debe generar nuevas preguntas, nuevos desafíos y nuevas respuestas para todo el sistema público, para todas las organizaciones de la sociedad civil y creo que para toda la sociedad. Como ustedes decían, las cifras expresan las situaciones de violencia, son muy altas en nuestro país. Nosotros consideramos que en los últimos años hemos tenido, a partir de distintas encuestas, los registros del Ministerio del Interior, pero también la ocupación del INAU a través del Sistema Integral de Protección a la Infancia, de poder tener mejores elementos para dimensionar el problema y también diferentes modalidades de intervención que tienen necesariamente como primer escalón la prevención. Sin embargo, estos casos nuevamente nos interpelan. Esta es la segunda situación de este año de muertes de niños de manera extrema y a partir de situaciones que están vinculadas a un determinado tipo de violencia que es la violencia sexual. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esto requieren intervenciones del conjunto de las instituciones. En particular en Rivera, nosotros consideramos que tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior vienen llevando adelante una tarea de mucha responsabilidad. Creemos que ayer fue muy serio todas las informaciones que se generaron, donde el hermetismo del proceso de investigación es fundamental y también la protección a la familia, que hay otros niños en esa familia y a todo el núcleo de niños que conocían a Valentina. Uno de los elementos que se está trabajando hoy en Rivera es comenzar a diseñar una línea de trabajo fundamentalmente con todos aquellos niños que de forma directa, porque de alguna forma son portadores de una situación traumática, que va a haber que trabajar mucho con ellos también en los próximos tiempos. Marisa, necesito hacerle una pregunta porque siguiendo su
su declaración, por allí usted volvió a hablar de algo que evidentemente nosotros lo tenemos, supongo que los ciudadanos, la gente también en la cabeza, que es la posibilidad de que esta situación con esta niña sea similar a otras niñas y adolescentes cuya motivación primaria fue el ataque sexual que derivó luego en un homicidio. ¿Usted tiene alguna información con respecto a que el móvil también en esta tragedia haya sido el sexual? No, la Fiscalía y el Ministerio del Interior han sido muy herméticos, muy serios, nos parece sumamente importante. Es, de alguna forma, una de las hipótesis que frente a una muerte de estas características violentas está dentro del proceso de investigación. Seguramente en las próximas horas vamos a tener mayor información. De todas formas, hay un hecho extremo de violencia, es una muerte de violencia. Fuerte hipótesis seguramente es el tema de la violencia sexual. Sí, claro, en este sentido, de las estadísticas que se han presentado por parte de nuestra institución, de los 2.700 casos que fueron atendidos en el 2016 dentro del Sistema Integral de Protección a la Infancia, el 20% estaban vinculados a violencia sexual. Tenemos también un fuerte trabajo en los temas de explotación sexual, comercial y no comercial, donde casi más de 330 chiquilines, adolescentes, estaban siendo de alguna forma contactados o atendidos a partir de situaciones que en edades muy tempranas hablan de que existieron abusos de muy temprana edad. Claro. Marisa, ¿el INAU había tenido algún tipo de intervención previa con la familia de Valentina o con los niños que integran esa familia o no había tenido antecedentes? No, bueno, directamente no. Valentina participó en sus primeros años de vida de un CAIR. En estos últimos tiempos no había participación de Valentina en ninguno de los proyectos de INAU. Y lo otro que te quería consultar es de qué manera va a trabajar INAU puntualmente con esta familia, con el entorno familiar, con esos niños que están, hoy probablemente atónitos frente a la situación que los está golpeando y mucho, con la comunidad, con el centro educativo donde asistía. En Rivera, como en todos los departamentos del país actualmente, existe los centros de referencia local, que son los ámbitos de coordinación interinstitucional, en donde participan todas las instituciones. En Rivera particularmente, en los últimos tiempos se ha conformado un centro de referencia muy fuerte, muy comprometido. Allí participa ANEP a través de los distintos entes educativos, el Ministerio de Salud Pública, el INAU, también participa el Poder Judicial y la Fiscalía, y particularmente Rivera con una participación muy importante, y el Ministerio del Interior. Esto hace a que ese conglomerado de instituciones estén trabajando. Ayer desde Ciudad Central se coordinaba con los equipos de Rivera. Estamos en las primeras horas y creo que hay un elemento muy importante de respeto, acompañamiento a la familia, y ya se estaba pensando por parte coordinando con escuelas disfrutables para abordar esto en los centros educativos. Marisa, en este momento yo me imagino que más de una persona, y esto lo quiero aclarar con los datos, con la información que puede manejar la presidenta del directorio de INAU, mucha gente puede pensar, estigmatizando un poco la zona fronteriza del país, la situación en la que viven determinadas personas, es decir, de marginalidad, más allá de que más de una vez nosotros aquí en Estudios hemos estado hablando justamente con usted de que la violencia intrafamiliar no mira ni cuestiones sociales ni culturales, que está presente en muchos hogares, que muchas veces inclusive en aquellos hogares en los que hay abundancia económica se sella como un secreto absoluto por parte de la familia, pero lo que uno no puede evitar es ver que los desenlaces trágicos se dan normalmente en situaciones de particular vulnerabilidad.
¿Hay algún denominador común en estos ataques, más allá de la motivación que puede ser sexual, como bien lo decía hace algunos instantes atrás, que nos haga tener que trabajar en determinadas áreas en particular? Porque es una cuestión que uno ya no sabe si atacarla por el lado cultural, educativo, si es por las condiciones en las que se vive, si es por la confianza que esos padres tienen con un entorno a nivel vecindario, gente allegada. ¿Qué elementos encuentran ustedes como denominadores comunes de estas situaciones tan graves? Básicamente, el tema de la violencia transversaliza, como tú decías, a todos los sectores sociales. De todas formas, es necesario, y en eso se trabaja. Cuanto más información podemos tener de las situaciones, más focalizadamente, y sin lugar a dudas hay distintas expresiones de violencia, y algunas se representan de una forma mucho más evidente y otras más naturalizadas. Y en este sentido creo que no podemos colocarlo como un tema. Los próximos días se sabrán más elementos, pero creemos que la situación vivida por Valentina está en el marco de situaciones seguramente que están naturalizadas en toda la sociedad, que donde se guarda silencio, donde se habilita o se esconden elementos que de alguna manera luego tienen consecuencias trágicas. Lamentablemente, y todos los aspectos que tenemos de distintos sistemas de información dan cuenta que la violencia se expresa a través de distintas formas. Hay elementos que están dados por tipos de violencia verbal, psicológica, violencias que de alguna forma también generan daños, y hay violencias que están más asociadas a lo físico, a lo sexual. Por lo tanto, en este caso, nosotros preferiríamos no vincularlo, sino hacer un llamado general a la población, porque detrás de estas situaciones creo que hay una enorme responsabilidad, en primer lugar, de poder visibilizar esto como un problema que tiene toda la sociedad uruguaya, que se expresa de distintas formas, y en cada territorio tenemos que ver las formas que se expresan. Sin lugar a dudas, todos los lugares de fronteras tienen sus particularidades, pero no necesariamente en esto tenemos que estigmatizar o colocar en determinadas situaciones más vinculadas con la pobreza. Nosotros sí lo que creemos es que acá donde tenemos que poner el fuerte énfasis, la mirada de responsabilidad, es hacia aquellos que ejercieron violencia, que claramente están vinculadas a los responsables de esta situación trágica que costó la vida a una niña. Nos parece que allí tenemos que poner el énfasis en los responsables, y luego trabajar con el contexto social, con todos los actores de la comunidad, en particular desde todas las instituciones que tenemos responsabilidad en el trabajo con la niñez, mancomunadamente y de forma común, para poder hacer cada vez visible y tomar en cuenta, siempre que pasan situaciones, luego hay elementos que uno puede ver, pero con elementos que a veces ya está el daño generado. Por lo tanto, las alertas, sin generar desconfianzas, pero sí las alertas, es importante que las podamos tener todos, tanto los operadores como todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, en un acto de responsabilidad, y particularmente del mundo adulto con los niños. Muy bien, Marisa, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente, y bueno, obviamente estaremos... No, le agradecemos porque nos parece que estos temas tienen que ser abordados con seriedad, tienen que alertar a la población, y esta indignación que ayer veíamos en Rivera tiene que transformarse en elementos que efectivamente se conjuguen en mejores respuestas desde toda la población a las situaciones de violencia que aún existen. Muchas gracias, muchas gracias, Marisa. A ustedes. Presidenta del directorio del INAU, Marisa Lindner, hablando con nosotros. Uno